No sé si revisaron la clase grabada que les dejé. Me confirman, por favor, si no, para poder revisar de forma breve también el, la materia. Me confirma. Buenas noches, o sea, sí revisamos, pero igual no sé si nos puede ayudar con un breve repaso, como usted dice. Claro que sí, no hay problema. Miren, lo que estaba la clase grabada era ya prácticamente la ecuación contable, ¿no? Que la ecuación contable, miren, lo que les estaba explicando en el video de la clase anterior, es que la ecuación contable prácticamente es esta, la que vemos aquí con color amarillo, ¿no? En donde nos indica que el activo será igual al pasivo más patrimonio, ¿no? No nos olvidemos de eso. Activo será igual al pasivo más el patrimonio, ¿sí? Miren, de igual manera, de esta ecuación contable nosotros podemos derivarnos otras fórmulas, ¿sí? Otras ecuaciones, como por ejemplo, si yo quiero conocer cuál es el patrimonio, entonces el patrimonio será el activo menos el pasivo, ¿sí? ¿Cómo sacamos esta ecuación? Despejando de aquí las variables, ¿no? En donde patrimonio será activo menos el pasivo. Y para conocer cuál será el pasivo, entonces, miren, será el activo menos el patrimonio, ¿sí? Pero quedémonos con esta, miren, activo será igual al pasivo más el patrimonio. Es decir, que si el activo es 1000, el pasivo más el patrimonio, ¿cuánto me debe dar? 1000, porque eso es lo que me dice la ecuación, ¿no? Que el activo será lo mismo que la sumatoria que del pasivo más el patrimonio. Como les digo, si el activo es 1000, en total yo tengo 1000 de activos, también debo tener 1000 en la sumatoria entre el pasivo y el patrimonio, ¿sí? Y para que sea más sencillo, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Miren, por acá yo les había puesto que miren, hay ejemplos que vamos a revisar aquí, de igual manera, que van a ser muy sencillos, ¿no? Y vamos a ir complicándonos un poquito más. Por aquí les he puesto que la verdad ya ni me acuerdo qué había puesto. Pero miren, ¿qué nos dice? Que una empresa, ¿verdad? Una empresa inicia operaciones el 1 de enero del año que corresponda, para lo cual el propietario realiza los siguientes aportes. Miren, es decir, que esta empresa, donde existe el propietario, va a realizar unos aportes, ¿no? Para iniciar operaciones, nos dice acá, en donde da dinero en efectivo, $500, entrega un escritorio de oficina de $300 y una copiadora de $2100, ¿sí? Miren, esto que está aquí, estos aportes, estos rubros, estos conceptos que yo he puesto aquí, nosotros debemos primero trasladarlo a algo que se llama cuenta contable, ¿verdad? En donde habíamos quedado que el dinero en efectivo, nosotros ya en la parte contable, en un proceso contable, lo vamos a llamar caja, ¿sí? Caja, entonces el dinero que está aportando $500, nosotros lo vamos a llamar como caja, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Que está entregando escritorio, ¿sí? Un escritorio de oficina, que tiene un valor de $300, y nosotros en la parte contable, ya nosotros nombrándole, otorgándole un nombre a esta cuenta contable, lo vamos a poner como muebles de oficina, ¿sí? Tenemos de igual manera una copiadora, nos dice, miren, $2100, en donde nosotros otorgándole un nombre a esta cuenta contable vamos a poner equipos de cómputo, ¿sí? Y miren, entonces, sumando todo esto, todos estos activos, porque prácticamente el dinero en caja es efectivo, perdón, es un activo que nosotros tenemos. Los muebles de oficina y el equipo de cómputo es un activo también, ¿verdad? Claro que la caja es un activo corriente y que los muebles de oficina y los equipos de cómputo vienen a ser activos, pero activos no corrientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la caja es realizable, es decir, al corto tiempo yo puedo hacer uso, y los muebles de oficina y los equipos de cómputo no son realizables, es decir, que tienen larga duración, son bienes de larga duración, son bienes que tienen una vida útil alta, por lo tanto se considera como activos, pero serán activos no corrientes y el otro activo corriente. Pero a la final, todos son activos, ¿verdad? Y si hacemos la sumatoria de estos rubros, ¿cuánto me da? Me dice que yo en el activo, ¿cuánto tengo? $2900, ¿sí? El señor está aportando $2900 para iniciar operaciones. Es decir, que tiene un activo de $2900, pero no tiene deudas, ¿verdad? Es decir, que el pasivo será en cero.
pero él va a tener un patrimonio entonces ¿de cuánto? De $2,900. Y miren, acá yo le he puesto, ya lo he graficado, miren, justamente aquí, porque este es el gráfico que nosotros vamos a tener, miren. Activo, miren, yo he puesto caja 500, muebles de oficina 300, equipos de cómputo 2100, y el total de los activos, ¿cuánto ha sido? 2,900, ¿verdad? Que prácticamente es la sumatoria de los tres activos que yo les he puesto aquí. 2,900. En el pasivo, ¿se acuerdan la ecuación contable cómo era? Activo es igual al pasivo más el patrimonio. Yo no tengo pasivo. Si no tengo pasivo, no es necesario que ponga, porque si no tengo mejor, no tengo obligaciones con terceros, no tengo deudas, pero sí voy a tener un patrimonio, que prácticamente el patrimonio será el capital, porque este activo debe derivarse de un capital que puse, ¿sí? Es decir, que los 2,900 que yo tengo aquí como activo es el capital que yo he puesto, por lo tanto el capital forma parte del patrimonio, los mismos 2,900. Y miren, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué nos decía qué nos decía la norma? ¿Qué nos decía la ecuación? Miren, si yo no le pongo capital, le pongo en cero, que no tenemos este dato, ¿sí? ¿Qué nos decía entonces? Perdón, debo ponerle de ley los 2,900, porque eso viene a ser prácticamente mi capital, ¿no? Todo esto es mi capital de trabajo. Yo debo registrarlo aquí porque con eso estoy iniciando operaciones. 2,900 es el capital que yo tengo. Y miren, si sumamos el activo, que viene a ser 2,900, es igual al pasivo más el patrimonio, ¿qué tal? 0 más 2,900, ¿cuánto me da? Los 2,900. Y estamos cumpliendo con esto lo que nos establece la ecuación contable, que el activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio, 2,900. Para seguir haciendo, hagamos otros ejemplos, ¿ya? Una empresa que inicia operaciones, el socio realiza los siguientes aportes. Mire, va a dar dinero en efectivo, pongámosle directo ya la cuenta contable. Va a otorgar Profe, dinero en efectivo, dígame, profe, disculpe, eso ya es la clase de hoy, porque si está, o sea, ya es la clase de hoy, no se está compartiendo la pantalla, por favor. ¿en serio? Chutica, ¿será que no? Ajá. Listo, mire, claro, esta ya es la clase de hoy. Mire, la ecuación contable, como les decía, miren, el activo es igual al pasivo más el patrimonio, que esa es la ecuación contable, miren. Y lo que les decía es que vamos a hacer este ejemplo, ¿ya? Miren, vamos a suponer que una empresa que inicia operaciones, el socio realiza los siguientes aportes, ¿no? En donde va a entregar caja, muy bien, caja $1,000, va a tener mercadería, va a dar, si él tiene mercadería, inicia operaciones, eso debemos registrarlo también, ¿no? Pongámosle 2,500 que va a dar de mercadería. Él va a entregar un vehículo por unos $10,000, ¿sí? Vamos a ponerle aquí también que él tiene un terreno, muy bien, ¿de cuánto? De unos $25,000, pero para tener todo esto el señor también tiene deudas, ¿no es cierto? Tiene deudas, tiene tal vez préstamos por pagar, ¿sí? ¿Verdad? Pueden existir préstamos por pagar, pongámosle unos $14,000. ¿Qué tal si tenemos la cuenta proveedores? Llamémosle proveedores o a su vez, pongámosle proveedores, ¿ya? Proveedores, que vendría a ser a los proveedores por pagar, ¿no? Por pagar a mis proveedores. ¿Cuánto? Pongámosle $800, ¿sí? Eso hasta el momento. Y mire, yo tengo activo, ¿verdad? Tengo activo y tengo pasivo, porque prácticamente estas cuentitas de aquí, vienen a ser cuentas del activo, ¿sí o no? Cuentas del activo. Nosotros ya sabemos la conceptualización de lo que es activo. Y esto viene a ser el pasivo, mire, viene a ser el pasivo, porque también ya conocemos nosotros la conceptualización de pasivos, ¿verdad? ¿Qué nos dice entonces la ecuación contable? ¿Cómo hacemos? Que el activo es igual al pasivo menos perdón, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, ¿sí?
Es decir, que el activo debe tener un rubro similar, hablando ya en términos contables, debe ser similar al pasivo más el patrimonio, ¿sí? Es decir, que el activo debe tener el mismo rubro. Y hagámosle así, con el formato que a mí me gusta y mejor dicho, con el que debemos aprender, porque con este formato vamos también a desarrollar el estado de situación financiera. Y miren, vamos a tener activo, pasivo y patrimonio por acá abajo. Miren, patrimonio. Muy bien. Y miren, vamos a ir llenando esta información. ¿Qué me dice? Caja. ¿Cuánto es en caja? $1,000, ¿no es cierto? Tenemos mercadería. Tenemos mercadería. ¿Cuánto? 2,500. Vamos a tener también por acá vehículos. Muy bien. Vehículos. ¿Cuánto? $10,000. Vamos a tener por acá terreno, un terreno, que iniciamos nosotros operaciones registrando un terreno por $25,000. Y estos han sido todos los activos que se está aportando, ¿no es cierto? Es decir, que total activo, ¿cuánto será el total activo? Fácil, es la sumatoria, ¿no? Perdón, a ver, es la sumatoria, miren, es la sumatoria. Entonces, me da que yo tengo un activo de $38,500, ¿sí? Ese es mi activo, pero me falta todavía registrar mi pasivo, porque esto no es todo lo que yo tengo, ¿verdad? Porque yo también tengo deudas y quiero conocer mi patrimonio. Tengo deudas, entonces voy a poner aquí préstamo por pagar. ¿Cuánto es el préstamo por pagar? Es $14,000. Tengo también la cuenta proveedores, que son los proveedores que yo le debo pagar. ¿Cuánto? $800. ¿Cuánto es el total del pasivo? El total del pasivo entonces es $14,800, ¿verdad? Y yo también debo tener un capital, pero el capital yo hasta ahorita no le conozco, ¿sí? Déjenme poner esto más bajito. Muy bien. Y entonces, ¿cuál será el total del pasivo más el patrimonio? ¿Cuánto será? El total del pasivo más el patrimonio. ¿Cuánto será? Porque si yo pongo esto, miren, no me cuadra, no estoy cumpliendo con lo que me dice la ecuación contable. ¿Se acuerdan que decía que la ecuación contable, que el activo es igual, debe ser igual a la sumatoria entre el pasivo más el patrimonio, 29,600, pero no cuadra, ¿verdad? Es decir, que la ecuación contable ahorita no está funcionando, no estoy aplicando de forma correcta, algo me falta. Y aquí es donde me falta conocer mi patrimonio, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál era la conceptualización de patrimonio? Que era la parte residual de la diferencia o la resta entre el pasivo menos el pasivo, perdón, entre el activo menos el pasivo. La parte residual me dice. Entonces, ¿cuánto será? Quiero que ustedes me ayuden. Si yo conozco ya el patrimonio, que mi pasivo es 14,800, yo conozco mi activo que es de 38,500 y la normativa o la conceptualización me decía que es la parte residual entre el activo y el pasivo. ¿Cuánto será entonces? Será fácil, ¿no? 38,500 menos 14,800, ¿cuánto es? 23,700. ¿Sí? Muy bien. Eso sería entonces, ¿no? Perdón, un ratito. Aquí está mal sumado algo. Aquí está, todavía me falta sumar el patrimonio, pues. Y miren, a ver, aquí le sumé 2 veces esto que no debería ser. Perdón, yo debería coger solo esto. Total pasivo más total patrimonio. Y me va a dar lo mismo, 38,500. ¿Sí ven? Porque estoy cumpliendo lo que dice la ecuación contable. ¿Sí? Estoy cumpliendo con lo de activo, estoy registrando mis activos, estoy registrando mis pasivos y he registrado el capital. Que obvio, mi capital es 23,700. ¿Por qué? Porque si yo logro pagar todos mis pasivos con los activos, ¿cuánto es lo que me sobra? Si yo cancelo 14,800 de los 38,500 que tengo como activos, cancelo 14,800, ¿con cuánto yo me quedaría de capital en este momento?
yo me quedaría con 23.700 porque ese es mi capital que yo en serio cuento ahorita, descontando los activos menos los pasivos que yo tengo. Entonces el capital es de 23.700. Y si yo sumo capital, es decir, el patrimonio más los pasivos, me da $38.500. Lo mismo que el activo, es decir, que está cumpliendo con la ecuación contable, en donde el activo será igual al pasivo más el patrimonio. Y miren, aplicando las demás fórmulas, ¿qué me decía? Miren, me dice, yo quiero conocer mi patrimonio. Como les digo, mi patrimonio, ¿cuánto es? Perdón, el patrimonio, ¿cuánto es? Activo menos pasivo. Activo menos pasivo y me da el patrimonio. ¿Cuánto? 23.700. Quiero conocer mi pasivo. ¿Cuánto será? El activo menos el patrimonio, me dice. Mire, activo menos patrimonio. ¿Cuánto me da? 14.800. Y en todas estamos cumpliendo con la ecuación contable, sea la variación que sea. Mire, de las tres variaciones hemos cumplido y se está cumpliendo acá. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo y quiero que ahora ustedes me ayuden también, ¿ya? Una empresa inicia operaciones con la siguiente información. Miren, vamos a tener cuentas por cobrar, quién sabe, unos $15.000. Vamos a tener mercadería por unos $8.000. Vamos a tener vehículo por $19.000. Vamos a tener, perdón, vamos a tener por acá maquinaria por $16.000. Y por acá también vamos a tener préstamos por pagar, podemos seguirle poniendo préstamo por pagar unos $21.000. Muy bien. Podemos tener también deudas con proveedores, tenemos unos $2.000. Podemos tener también eh, unas cuentas por pagar, ¿sí? Que no son relacionadas al negocio, o sea, prácticamente que no es relacionada con mercadería, que no son proveedores, cuentas por pagar, por ahí tal vez algún préstamo familiar que yo debo pagar. ¿Cuánto? Unos $6.000, miren. Muy bien, hasta ahí. Nosotros, miren, quiero que ustedes me ayuden. Entonces, vamos a utilizar siempre esta, este formato, ¿no? En donde en la parte izquierda vamos a poner el activo, en la parte derecha vamos a poner el pasivo y vamos a poner el patrimonio. Miren, el patrimonio. Muy bien, hemos registrado entonces el patrimonio. Miren, hemos registrado los tres grupos que me interesan, activo, pasivo y patrimonio. En el activo ponemos todas las cuentas del activo, ¿no? Que vienen a ser estas de aquí, cuentas por cobrar, cuentas, perdón, mercadería, vehículos, maquinaria. Muy bien. Y copio también los valores, los rubros que yo tengo. Perdón, es aquí, eso. ¿Ya? Y lo mismo vamos a hacer con el pasivo. Mire, tenemos tres cuentitas. Tax, 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 tax. Bien, mire. Entonces, yo voy a poner acá, total activo. ¿Cuánto es el total de mi activo? Todo lo que yo tengo, ¿verdad? Todos los recursos que yo tengo control. Entonces, ¿cuánto será? Total $58.000, ¿verdad? Aquí voy a poner la cuenta de capital porque yo sé que va a tener capital. Entonces, total pasivo más patrimonio. Mira. Total pasivo más patrimonio. Total pasivo más patrimonio. ¿Cuánto me da? Yo debería sumar todo esto, ¿verdad? Pero no cuadra. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuánto será el capital? Ayúdenme calculando ustedes. A ver, ¿cuánto será el capital que yo tengo? Que no nos olvidemos que yo ya les he dicho que el patrimonio, ¿cómo calculábamos? ¿Cuál era la fórmula o cuál era la conceptualización que me decía la norma? Me decía que el patrimonio es la parte residual entre el activo menos el pasivo. ¿Cuánto entonces era el capital? A ver, ayúdenme ustedes.
¿Cuánto será? A ver, écheme una manito ahí. A ver, ¿cómo será? Quiero que me ayude. Profe, el capital sería 29.000. 29,000 el capital. A ver, veamos si ponemos 29,000. Muy bien, es 29,000. ¿Cómo le hizo? Fácil, ¿no es cierto? Disminuyendo, o sea, restando 58,000 menos 29,000, que también tenemos aquí, ¿no? Menos la sumatoria del pasivo, que es 29,000. Eso lo hizo, ¿verdad? Como dice aquí la norma, de igual manera, el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Es decir, activo menos pasivo, ¿cuánto me da? 29,000, ¿verdad? Y si yo quiero conocer el pasivo, ¿qué me dice? El activo menos el patrimonio. Perdón, menos el patrimonio. Me sigue dando los mismos 29,000 dólares, ¿verdad? Así me imagino que él hizo la diferenciación. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. ¿Estamos claros o tenemos alguna duda acerca de lo que es la ecuación contable? Quiero que me indiquen, por favor. Solo quiero que ustedes tengan en cuenta la ecuación contable, lo que es el activo más, perdón, el activo es igual al patrimonio más el pasivo, ¿no? El pasivo más el patrimonio es igual al activo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Justamente esta partecita es interesante porque ya cuando hagamos nosotros el estado de situación financiera, vamos a ver cómo actúa de igual manera, ¿no? Vamos a ver justamente con este mismo formato, vamos a hacerlo, ¿sí? El estado de situación financiera. ¿Estamos claros hasta ahí o tenemos alguna duda? A ver, quiero que me indiquen si estamos claros. ¿Tenemos alguna duda, Elizabeth, Genoveva, Lisbeth? Quiero que me indiquen si estamos claros, Está claro, profe. porque quiero pasar ya con un nuevo tema. Me interesa que ya entremos en la práctica 100%. Y muy bien, entonces si estamos claros, vamos a empezar con este temita. Miren, el proceso contable, ¿sí? El proceso contable vamos a iniciar. Que miren, que el proceso contable no es más que una serie de pasos que nosotros debemos cumplir para poder lograr el objetivo de la contabilidad, ¿no? El objetivo de la contabilidad, que es obtener información financiera real, cumplir con los reportes, obtener reportes uniformes, tener integridad en la información financiera que estamos manejando, prácticamente eso. Y les voy a leer un poquito de lo que nos dice un autor acerca de lo que es el proceso contable. Miren, se lo define como un conjunto de pasos lógicos y ordenados. Claro que sí, porque el proceso contable debe ser un proceso de pasos que deben ir de forma sistemática, ¿no? Es decir, primero debo cumplir algo, un paso, para poder ir al otro. Que el contador debe seguir desde el momento en que se pone en marcha la empresa y durante toda su existencia. Pero por supuesto, desde que yo aperturo operaciones, desde que yo voy a iniciar operaciones, ya debo manejar un sistema, ¿verdad? Debo manejar un proceso contable, porque desde el día uno yo ya puedo estar registrando hechos económicos, puedo estar registrando transferencias, transacciones que se pueden efectuar. Miren,
justamente la apertura de una sociedad, de una empresa, ya genera un asiento contable que yo debo registrarlo. Por ejemplo, el aporte. Si yo solamente quiero iniciar operaciones con $500 o estoy aperturando una empresa con $500, esos $500 ya forma parte de un hecho contable que yo debo registrarlo. Y desde el día 1 hasta el día de su existencia, nos dice aquí el autor. Y es verdad, hasta el momento que yo liquide la empresa, debo registrar contablemente, ¿verdad? Todo eso. ¿Qué más nos dice? Cuando reconocerá muchas transacciones que al menos en parte afecten la economía y las finanzas de la empresa. En este proceso, como se anotó, permite reconocer, valorar y presentar la información contable por cada operación. Claro, ¿no? Cada operación es muy distinta. Una operación puede efectuar varios asientos contables. Una operación puede ser tan sencilla que yo lo puedo hacer solo en un asiento contable, con la utilización de mínimo dos cuentas contables, etcétera, ¿no? Pero cada hecho económico, cada transacción va a tener su particularidad. ¿Qué más nos dice por acá? Nos dice que también facilita la evaluación y el control de los recursos económicos y financieros y proporciona a los usuarios un conocimiento permanente del flujo de la información contable, porque nosotros, cuando llevamos un proceso contable, como resultado vamos a tener información financiera, vamos a tener reportes. Estos reportes nos va a permitir a nosotros poder evaluar, poder tomar decisiones, poder realizar correcciones, ¿sí? Poder planificar, poder establecernos metas, objetivos, sí, todo eso con la información financiera que nosotros tengamos. Podemos realizar presupuestos, podemos tomarle esa información como histórica para poder presupuestarnos, etcétera, ¿no? Para eso es necesario un proceso contable. Pero el proceso contable, miren, como yo les había dicho en un inicio, el proceso contable es una serie de pasos, ¿sí? De pasos ordenados que nosotros debemos cumplirlo. Y entre los pasos que vamos a seguir, miren, les voy a ir poniendo aquí y aquí les voy a poner el número, ¿sí? El 1. ¿Cuál es el proceso contable que nosotros debemos efectuar? El primero es el análisis de la información, ¿sí? Ese es el primer paso que nosotros debemos hacer, ¿sí? El análisis de la información, porque nosotros debemos, antes de registrar ya en la parte de un asiento contable, de un registro contable, nosotros debemos analizar la información, porque sin un análisis, nosotros tal vez vamos a utilizar cuentas contables que no son, vamos a realizar un registro que no esté conforme a los parámetros internacionales de contabilidad, etcétera. Pues es que el primer paso es un análisis que nosotros vamos a tener de la información, ¿sí? Eso tengan en claro. ¿Cuál será el segundo paso? Va a ser la jornalización, ¿sí? La jornalización. ¿Qué hace referencia a la jornalización? El registro de los asientos contables por cada hecho económico, por cada transacción. Si tenemos 10,000 transacciones, van a existir 10,000 asientos contables, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ahora con los sistemas contables es más fácil, ¿no? Con un clic se van ejecutando ya los asientos. Pero miren, por cada hecho económico, nosotros vamos a tener un asiento contable. Y ese es el segundo paso del proceso, que si nosotros ya analizamos una información posterior, debemos realizar la jornalización, es decir, el registro de los asientos contables en el libro diario, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle un dato más. Jornalización, registro de los asientos en el libro diario, ¿sí? Ese será el segundo paso, la jornalización, ¿no? Es decir, que los registros de los asientos ya lo vamos a hacer en un libro diario, que el día de mañana con tranquilidad vamos a hacer ya los formatos del libro diario, ¿sí? Lo que nosotros vamos a utilizar para establecer ahí los asientos, ¿sí? Miren, entonces ese ha sido el segundo paso, la jornalización. Vamos con el tercer paso. ¿Qué nos dice? Que el tercer paso prácticamente viene a ser la mayorización, ¿sí? Que la mayorización
una vez que nosotros ya tenemos nuestro asiento contable, posterior tenemos que mayorizar, es decir, otorgarle los saldos a las cuentas contables.